difícil el camino, es muy fácil tropezar. Somos cual niños perdidos que no podemos avanzar. María, María, la dama blanca de la paz. María, María, la dama blanca de la paz. Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Has nacido del agua y del espíritu? Piensa y respóndeme. Si no sabes qué responder, es porque no has nacido del agua y del espíritu. Y esto es vital porque si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar al cielo. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, y en verdad te digo que todo aquel que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Te invito a estudiar este tema a continuación. Un abrazo. Rabí, mi corazón está afligido y mi mente confusa. Debes ayudarme a ver la verdad. Excepto el que naciere otra vez, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre entrar al vientre de su madre una segunda vez? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maraville que te diga que has de nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Y tú oyes su sonido. Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en espíritu. La respuesta a la pregunta entonces era simple. Todo aquel que ha nacido del agua y del espíritu sabe que ha nacido del agua y del espíritu. Es algo que se siente y uno está seguro de eso. ¿Por qué? Porque uno da un paso de fe. Sabe que tomó una decisión que es seguir a Dios y se ha entregado en cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón. Y ha entregado su vida para Dios. El que ha nacido del agua y del espíritu sabe que para él está primero Dios y que todo lo que construye en su vida está en dirección de Dios. Y se esforzará esta persona por seguir los caminos de Dios. Se esforzará en realizar todos sus proyectos en función de Dios. ¿Ya? Siempre pensando en adquirir la vida eterna, agradarle a Dios y tratar de participar lo máximo posible en sus proyectos. ¿Ya? Su meta va a ser la salvación personal y la salvación de su familia, de sus amigos y de sus enemigos, porque el Evangelio dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso involucra también a tus enemigos. ¿Ya? El que nació del agua del Espíritu sabe que nació del agua del Espíritu. Eso es una convicción que se sabe y se siente. Bueno, acá lo vamos a desarrollar. Entonces, en Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10, Jesús y Nicodemo. ¿Ya? Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, que es el maestro que nosotros acabamos de ver, ¿verdad? Es un principal entre los judíos. Un principal quiere decir que tiene influencia, ¿verdad? Y es uno de los maestros reconocidos. De hecho, Nicodemo estuvo en el juicio contra Jesús cuando decretaron su muerte. Esta persona, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro,
sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, esta persona que era maestro en Israel reconocía que Jesús era un maestro, ¿ya? ¿Y por qué lo reconocía? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, ¿ya? Reconocía que las obras de poder que Jesús hacía, resurrección de muertos, multiplicación de panes, curación de enfermos, eran obras del Espíritu Santo, ¿ya? Cuando tú veas que alguien hace milagros es porque Dios lo respalda. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ojo con esto, es importante, si tú no lo has tomado en consideración, tú debieses ya estar seguro de que naciste del agua y del Espíritu, porque si no has nacido del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Lo dice Jesús acá. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y aquí le dice una palabra mucho más importante, le dice: el que no naciere de nuevo, ¿ya? Quiere decir que tienes que volver a nacer ya viejo, o sea, a la edad que tenemos nosotros. Es un nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo, o sea, un segundo nacimiento. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Ya, pongamos atención en lo siguiente, que son versículos importantes. Por ejemplo, nacer de nuevo, ese es el concepto, ¿ya? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿ya? Tú puedes tener 50 años y si no has nacido de nuevo no ves el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no estás en el Espíritu, porque no estás viviendo una experiencia espiritual. Si no vives una experiencia espiritual, no ves en tu entorno la presencia de Dios. No lo ves en un árbol, no lo ves en tu prójimo, no lo ves en un insecto, en un animal, en un perrito, en un gato, ¿verdad? No ves a Dios allí. Cuando miras el cielo, no ves las nubes, no contemplas el sol ni las estrellas, ni piensas en Dios, ¿ya? Porque no has nacido de nuevo. Por eso no ves el reino de Dios, ¿ya? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no ves tu entorno y no reconoces a Dios en todas las cosas, no estás viendo el reino, ¿ya? El reino de Dios está acá, el paraíso está también acá, ¿ya? Pero también está contaminado con la oscuridad, ¿verdad? Y los malos deseos de los hombres. Entonces el reino está acá, pero tú debes luchar por él y ver esa parte del reino de Dios que está acá. Dios está presente. Él no se ha ido y imposible que no esté porque es su creación. Él está acá. Su espíritu está. Se siente, se palpa, ¿ya? Entonces, acá hay algo mucho más grave y mucho más serio, que dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, por favor, preocúpate de poner este concepto en tu mente. Debo nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no puedo entrar en el reino de Dios. Si tú mueres, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Lo dijo Jesús. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y eso tiene que ver con una experiencia espiritual. Fíjate, acá que está el Espíritu Santo, las manos del Padre y del Hijo, de Jesús y el Padre. Y hay un bebé que está en el vientre materno y debe nacer. Pero este nacimiento no va a ser ahora desde la carne, sino que va a ser desde el Espíritu. El Espíritu Santo va a hacer que este bebé nazca y comience a crecer. Atención con lo que te voy a decir ahora. Jesús estaba con los discípulos y les dijo: les conviene que yo me vaya. Mira, cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos todavía no habían nacido del agua y del Espíritu. ¿Ya? Ellos estaban en formación, por decirlo así, en un entrenamiento, para que tú más o menos visualices en tu mente de qué se trata. Tú puedes estar yendo a misa hoy y volver a tu hogar, pero no has tenido un nacimiento del agua y del Espíritu. Te has bautizado, ¿sí? Te bautizaste en la Iglesia Católica, pero ese bautismo fue solamente en agua, ¿ya? Por lo tanto, has nacido del agua, pero debes nacer del Espíritu, es diferente. El bautismo te hizo nacer del agua, ¿verdad? Pero no has nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu ve las obras del Espíritu y las conoce y las maneja y es un maestro en esas obras. No es el experto máximo, pero conoce la mayoría de esas obras o puede interpretarlas como venidas de Dios. ¿Y a qué conducen? Por ejemplo, una aparición mariana, la aparición mariana de María en Peña Blanca, o la aparición mariana de María en Garabandal, o la aparición mariana de María en San Damiano, Italia, ¿ya? Aparte de las ya reconocidas, Garabandal, Fátima y las otras, ¿ya? Entonces, fíjate acá que hay una lucha, los que han seguido los cursos saben lo que significa esta lámina. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre un grupo de ángeles que se rebelaron, que ahora son los demonios, contra los hijos de Dios. Jesús viene a intervenir esta lucha. O sea, cuando Jesús viene al mundo, viene a intervenir esta lucha. Es una intervención de Dios en la carne dentro de un mundo físico, del mundo físico que fue creado, que los demonios, los ángeles que se rebelaron, vinieron a la tierra, ¿verdad? Intervinieron en la creación de Dios. Por lo tanto, Jesús viene, se hace hombre e interviene él personalmente esta lucha, ¿ya? ¿Y cómo le interviene? Enseñando los caminos de Dios, ¿ya? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Porque el hombre acá perdió el Espíritu Santo. ¿Recuerdas esa clase que hicimos? Ya Jesús va a venir ahora y va a decirle a las personas que ya son grandes, que han crecido y han vivido toda la vida sin el Espíritu Santo, sin una relación al 100% cada segundo, cada instante, cada día de sus vidas con el Espíritu Santo, les va a decir: tienen que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿De qué? Del agua, pero también del Espíritu. Y ese nacer de nuevo quiere decir que tú aprendes a relacionarte todos los días con el Espíritu Santo. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas a hacer cualquier acción, tú debes pensar en el Espíritu Santo. Entonces Jesús viene e interviene el mundo. ¿Cómo? Viene a enseñar directamente Él. ¿Por qué? Porque los hombres necesitan nacer del agua del Espíritu. Ellos no podían nacer del agua del Espíritu. Y hasta ese entonces solamente había gente puntual que nacía del agua del Espíritu, ¿ya? Elías, Moisés, Eliseo y otros que tuvieron relación directa con Dios y que hicieron obras de milagros. El que nace del agua del Espíritu sabe que Dios le respalda, sabe que Dios hará milagros en su vida y en la vida de los otros. No sé cómo explicarte esto, pero Dios es poder
es milagros, y si tú vives con Dios, tu vida está llena de hechos milagrosos, porque Él es poder. Él se va a mover en torno tuyo. Es como la presencia plena de Dios en ti y en tu entorno. Se siente y se vive. Fíjate en lo siguiente. Estas personas, que son los apóstoles, Jesús les dijo que se tenía que ir, ¿ya? Y a pesar que ellos ya habían vivido aproximadamente 3 años con Jesús, viéndolo hacer milagros, signos, prodigios, viviendo con el Maestro, pero ellos no habían nacido del agua del Espíritu. Estaban viviendo una experiencia espiritual, ¿ya? Si pudiéramos asemejarlo en el nacimiento, que te lo voy a explicar en unas láminas más adelante, ellos todavía estaban en el vientre espiritual de la Virgen María, ¿ya? En el vientre de la Madre. Ya te lo voy a explicar en un momento más. Pero ellos, en este momento, en los 3 años de predicación de Jesús, ellos estaban en el vientre de la Madre. A pesar de ver a Jesús, a pesar de ver las obras de milagro, a pesar de ver la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, ellos no habían nacido del agua y del Espíritu. ¿Ya? A lo mejor se habían bautizado con Juan o con el mismo Jesús, pero no habían nacido del agua y del Espíritu. ¿Y cómo se demuestra eso? Es que en la cruz, cuando Jesús fue crucificado, ellos no estuvieron. El único que estuvo en realidad ahí fue Juan. Entonces podríamos decir que solamente Juan estaba nacido del agua y del Espíritu, porque él estuvo al pie de la cruz y acompañó al Maestro. No tuvo miedo de la persecución y no tuvo miedo de dar su vida por él. Él había tomado una decisión plena de seguir a Jesús. Podríamos decir que Juan sí había nacido del agua del Espíritu, pero o era más avanzado que el resto. Pero ellos nacerán del agua del Espíritu cuando en Pentecostés. En Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre ellos, ellos pierden el miedo y salen públicamente a anunciar que Jesús es Dios y Señor. Y ahí comienza la historia de la iglesia, con Pentecostés. Ahí ellos nacen del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo viene a ellos y los unge, los respalda con poder, y ellos salen sin miedo a predicar el Evangelio. Otra de las cosas que te quiero recalcar acá, y que es importante ahora hacerlo, es que ellos nacerán en Pentecostés, ¿ya? Desde el Espíritu Santo, y darán testimonio, harán milagros, signos y prodigios. Pero fíjate, mira, ellos están en comunidad. Mira, Jesús siempre tuvo un círculo íntimo que fueron 12, ¿cierto? Los que nacieron del agua del Espíritu fueron 12 con Jesús. Después se incorporaría Pablo, el apóstol, pero Pablo no está acá, ¿ya? Y ellos en esta comunidad vivieron experiencias espirituales, ¿ya? Aquí no habían nacido todavía del agua del Espíritu, por decirlo así, estaban en el vientre materno, ¿ya? En el vientre de María, estaban vivos en el Espíritu. Hay una diferencia ahí. Tú puedes estar vivo en el Espíritu, pero estar en el vientre, tal como un bebé. Esto es un nacimiento tal cual. Ellos estaban en el vientre materno de la Virgen María y veían a Jesús, pero no habían nacido. Un bebé necesita nacer. Cuando nace, ¿verdad? Comienza a respirar por sí mismo, comienza a vivir por sí mismo. Aquí ellos todavía están conectados al ombligo, al cordón umbilical con Jesús. Bueno, siempre lo estarán, pero para hacerte entender de qué se trata. Pero ellos estaban conectados aquí con Jesús. Todavía no habían nacido, estaban en el vientre. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no se había ido. Jesús les dijo, yo me voy a ir. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de lo referente al pecado, referente a la justicia y referente al juicio. Eso ya lo vimos, ¿ya? Entonces ellos estaban en el vientre. Pero fíjate, es una comunidad
que debe estar reunida, debe vivir experiencias en el espíritu para nacer desde el espíritu. Concéntrate en esto. Es una comunidad reunida juntos viendo experiencias espirituales. Para reforzar lo que te estoy diciendo, debes ver el video número 11, Garabandal y Peña Blanca, o ve lo que sucede en la aparición de Peña Blanca y Garabandal, las experiencias espirituales, ¿ya? Si tú no has visto y no has estudiado la aparición de la Virgen María en Peña Blanca, en Garabandal, un estudio serio, me refiero a que no solamente veas un video, busca un libro, léelo de los hechos, trata de ver entrevistas de gente que estuvo ahí, testimonios, y después oración y estudiar las profecías, estudiar los hechos que se vivieron y tener una opinión personal. Cuando hagas eso, estarás ejercitando tu espíritu para nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estos apóstoles vivieron ese tipo de experiencias, vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús multiplicar el pan, resucitar muertos, ¿verdad? Vieron como Pedro caminó sobre las aguas. Ellos tuvieron una experiencia espiritual antes de Pentecostés, ¿ya? En Pentecostés ellos saldrán nacidos desde el Espíritu, pero antes de eso, antes de Pentecostés, ellos estaban en el vientre viendo obras del Espíritu Santo. Si tú no ves obras del Espíritu Santo como exorcismos, liberación de espíritu, multiplicación del pan y otros, no has nacido del agua del Espíritu, ¿ya? Entonces fíjate esto, comunidad. Tú para nacer del agua del Espíritu necesitarás una comunidad. ¿Por qué? Porque solo en una comunidad verás esto. Si tú solamente vas a misa, no tienes una comunidad. Tienes que formar una comunidad de oración para tener una experiencia en el Espíritu y poder nacer de nuevo. Avancemos un poquito más. Ya, nacer del agua del Espíritu. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 3, el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículo 6. Entonces fíjate acá. Está el Espíritu Santo y hay un bebé. Cuando tú naces humanamente, naces como un bebé, ¿verdad? Pero fíjate que esto es carne, ¿ya? Hay un Espíritu de Dios dentro de ti, sí. Pero la experiencia que tú estás teniendo es básicamente en la carne. Bueno, también en el Espíritu, pero básicamente comienza a dominar la carne. Tienes que aprender a gatear, ¿verdad? Después de gatear, a caminar. Tienes que aprender a beber, a tomar leche. Después te salen los dientes, empiezas a caminar. Después podrás pararte solo. Después tendrás que aprender a leer, a sumar, a escribir. Tendrás que tener una vida, ¿verdad? Este nacimiento desde la carne, porque esto es carne, tiene todas unas etapas de desarrollo que tú debes aprender a hacer lo básico para sobrevivir por ti mismo, ¿ya? Sin embargo, en este caso solamente han nacido desde la carne, ¿ya? Cuando tú bautizas a un niño, lo incorpora al cuerpo de Cristo, pero no está teniendo una experiencia en el Espíritu, ¿ya? Jesús le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Recuerda que Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, un segundo nacimiento. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, fíjate que esta persona va a entrar en el vientre de su madre. Eso le dice este maestro de la ley, que era Nicodemo. Le dice, ¿cómo puede un hombre ya viejo, esta persona, entrar en el vientre de su madre? ¿Ya? Y nacer por segunda vez. ¿Por qué? Porque este bebé que nació desde la carne ya sabe gatear y ahora ya es viejo. Y aparte ya ha cometido infinidad de pecados. Se ha separado completamente de Dios
y no tiene el Espíritu Santo vivo en él. Tiene el Espíritu Santo de una manera muy pequeña, pero no hace obras de milagros. No es un apóstol, no es un profeta. Si no es ni apóstol ni profeta, quiere decir que no ha nacido de nuevo, o maestro, o otros ministerios. Ya los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto que el hombre volviera al seno de su madre? ¿Sí? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, si no naces del agua del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Por favor, ese concepto introdúcelo en tu mente. Yo te estoy dando toda esta información, esta clase hoy día, este mensaje que viene de Dios para ti. Tienes que grabarlo en tu mente y en tu corazón, por favor. En tu corazón, en el corazón de tu familia, en el corazón de todos los que amas, por favor. Es importante. Cuando venga el aviso, los 3 días de oscuridad, cuando comiencen a desatarse los sellos de Apocalipsis, si no has nacido del agua del Espíritu, será difícil para ti. ¿Ya? Entonces tienes que formar una comunidad de oración que te permita a ti y a tu familia nacer desde el agua del Espíritu. Tienes que generar un ambiente para eso. ¿Y cuál es ese ambiente? Una comunidad de oración. Pero concentrémonos. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes esto? Le está recriminando a Jesús. Le está enrostrando que él es maestro. Él debiese enseñarle a la gente qué es nacer del agua del Espíritu. Le dice, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes esto? Él le dijo, él pensaba que esta persona debiese volver nuevamente al vientre de su madre y nacer desde su madre. Pero el nacimiento desde el agua del Espíritu, y lo veremos ahora, ¿ya? Pero fíjate que lo nacido de la carne es carne, pero lo nacido del Espíritu es espíritu. Esto es lo que dijo Jesús. Lo nacido de la carne, dice Jesús en Juan, capítulo 3, es carne. Si tú naciste de la carne, eres carne, dice Jesús. Simple. Pero si naciste del Espíritu, eres espíritu. Por lo tanto, debes nacer del Espíritu. Una vez que tú has nacido de la carne, que has tenido una experiencia, que has pecado, ¿verdad? Tienes la experiencia del bien y el mal, pero ahora tienes que elegir. Y si eliges a Dios, debes nacer desde el Espíritu. Debes hacer las obras del Espíritu Santo. Debes dejarte gobernar por el Espíritu Santo, ordenar toda tu vida en función del Espíritu Santo, en función de Dios. ¿Y cuál es la presencia del Espíritu Santo hoy día, en el 2021? Es las apariciones de la Virgen María. Allí está el Espíritu Santo moviéndose, dando profecías, enseñando al pueblo lo que es. Fíjate que una aparición mariana es prácticamente una comunidad como un Pentecostés, porque viene el Espíritu, hace obras de milagro, signos que recuerdan lo que Jesús hizo, para enseñarle al hombre que es carne, que existe el Espíritu Santo y que hay obras del Espíritu Santo. ¿Cuáles obras? Las visiones, las profecías, todo lo que vivió el vidente Miguel Ángel Poblete en Peñablanca, Chile, todo lo que vivió Conchita, Mariloli, Maricruz y Jacinta, ¿verdad?, en Garabandal, y todo lo que vivió Mama Rosa en San Damiano, Italia. Esas son experiencias desde el Espíritu Santo y ellos a través de esas experiencias nacieron desde el Espíritu Santo. Ellos nacieron del agua y del Espíritu. Vivieron experiencias espirituales y dieron testimonio público. Tú puedes buscar las profecías, los videos, y ellos dieron testimonio de Dios, dieron testimonio de la verdad. Ellos nacieron del agua del Espíritu y dieron un testimonio desde el Espíritu Santo. Ahora, si tú te comparas con esos videntes, yo te hago la pregunta, ¿tú hubieses dado tu vida como la dio Miguel Ángel Poblete? ¿Como la dio
Jacinta, Conchita, Mariloli y Maricruz en Garabandal, o como la dio Mamá Rosa en San Damiano, Italia? ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida como vidente, o como la dio el Padre Pío, en favor del reino de Dios? Si no estás dispuesto a eso, no has nacido del agua del Espíritu. No tomaste tu decisión a favor de Dios. Y de eso debes ser consciente. Eso es nacer del agua del Espíritu. Ahora, a lo mejor tu misión no es tan entregada como esa. A lo mejor tu misión es formar una comunidad de oración y ayudarle a la gente a encontrar a Dios. ¿Ya? Pero te debo contrastar con algo que te muestre tu realidad espiritual. Que te muestre cuando yo te digo, ¿estás dispuesto a ser un vidente como Miguel Ángel Poblete, como Conchita, como Mamá Rosa? Si tu respuesta es no, estás lejos del reino de los cielos porque no has nacido del agua del Espíritu y no estás dispuesto a dar tu vida por él. Por lo tanto, en ese contraste que yo te hago, es tu respuesta. Ahora bien, a lo mejor tu llamado no es para ser un vidente, pero es sí para enseñar, para formar una comunidad de oración y para nacer desde el agua del Espíritu y descubrir tu ministerio. Ya más adelante hablaremos de otros llamados que Dios tiene para ti. ¿Ya? Pero acá Nicodemo pensaba que nacer del agua del Espíritu es volver al vientre materno de tu madre. ¿Ya? Y Nicodemo se equivocaba. Jesús se lo enrostra acá, le dice, tú eres maestro y no sabes esto, le dice Jesús. ¿Cómo piensas que un hombre puede volver al vientre de su madre materna? Si su madre materna lo engendró como carne y Dios le entregó un espíritu. Jesús le hará nacer desde el agua y del espíritu, pero desde su verdadera madre, y ella es la Virgen María. Veámoslo. Nacer del agua y del espíritu. Entonces, vamos directamente al tema, sin darle más vueltas. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? En definitiva, Dios en el Edén le dijo a la serpiente, cuando el hombre cayó, ¿verdad? En el juicio, ya cuando estaba Adán y Eva y se acercó a las serpientes, el Señor bajó al Edén y llamó a Adán y Eva y le dijo, y enjuició a la serpiente y le dijo, pondré enemistad entre ti, a la serpiente, o sea, a Satanás y toda su descendencia. Le dijo, pondré enemistad entre ti, Lucifer, o el demonio, o la serpiente antigua, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya, no se refería a Eva, sino a la nueva mujer, a María Santísima, a la Inmaculada Concepción, a la llena de gracia, la libre de toda culpa, ¿verdad? Inmaculada Concepción, santa desde su concepción y su dormición. Ella no murió, sino que se durmió en el Espíritu Santo y Dios la ascendió a los cielos, fue coronada como reina, madre, señora, maestra, corredentora. ¿Ya? Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. ¿Cuál mujer? La Virgen María. Entre tu simiente, o sea, descendencia. Entre la descendencia de la serpiente y la simiente suya. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Simiente, o sea, descendencia. Esta te herirá la cabeza, la Virgen María, la herirá en la cabeza, o sea, todo lo que la serpiente trame, la Madre, la Santísima Inmaculada Concepción, pisa y desarticula toda estrategia de Satanás. ¿Ya? Y tú la herirás en el carcañal, o sea, en el talón. ¿Cuál es el talón de María? Sus hijos. ¿Ya? Por eso que hay una batalla en la tierra desde el Génesis, y la batalla es entre la mujer y la serpiente. ¿Ya? O sea, la mujer es lo central acá. Yo lo expliqué en mi video que se llama Chile, el nuevo Israel. Explico esto en detalle, ¿ya? Pero la batalla es entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de Satanás, que son todos los hombres que eligen la oscuridad, esa es la descendencia de Satanás, y la descendencia de la mujer. ¿Cuál mujer? Ella, la Inmaculada Concepción, no Eva. El Padre estaba profetizando a futuro, ¿ya? En mi video Chile, el nuevo Israel lo explico,
Esto lo pueden encontrar en mi canal. ¿Ya? Entonces ella es por quien se va a dar la victoria final. Por eso ella es coronada en Apocalipsis, ¿verdad? Y por eso ella viene apareciéndose en Garabandal, Peña Blanca, San Damiano, ¿verdad? Ella viene profetizando y haciendo signos, prodigios y milagros, ¿ya? Y la guerra entre la descendencia de la mujer y de la serpiente. Por lo tanto, tú debes elegir en qué equipo quieres estar. En el equipo de la oscuridad o en el equipo de la luz. En el equipo ganador es el de la luz. O sea, Jesús debe ser hijo de María. Si naciste ya desde la carne, eres hijo de tu madre, ¿ya? Pero para ser hijo de Dios tienes que bautizarte y nacer desde el Espíritu. Debes tener un nuevo nacimiento, aceptar que eres hijo de Dios. Cuando este bebé está en el vientre, para nacer y vivir por sí mismo, tiene que aceptar salir. Cuando él está listo, se hace un trabajo de parto y él desea salir. Ya va a ser traumante al principio, pero él va a desear salir y nacer. ¿Ya? Entonces nosotros decíamos que tú debes nacer del agua y del espíritu. No es como decía Nicodemo volver al seno de su madre, sino que tú vuelves al seno. ¿Pero a qué seno? Al seno de la Virgen María. Lo dice aquí en Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú debes nacer desde María. Por eso Jesús al pie de la cruz dice, Juan, y en Juan están todos los creyentes, ahí está tu madre. Mujer, le dice a ella, mujer, porque le dice mujer al pie de la cruz. A María no le dice María, no le dice madre, le dice mujer. ¿Por qué? Porque al decir mujer, está citando la primera profecía del Padre que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso al pie de la cruz, cuando Jesús está muriendo, le dice mujer, está recordando esta profecía del Padre, le dice, mujer, he ahí a tus hijos, que somos todos nosotros. Por lo tanto, todo aquel que nazca del agua y del Espíritu debe nacer de María. Por eso que Pentecostés es después de la muerte de Jesús, porque en la cruz Jesús cita a María y la constituye madre de todos los creyentes, de toda la iglesia. Por lo tanto, cuando tú quieras nacer del agua del Espíritu, debes aceptar a María como madre. ¿Ya? Cuando la aceptes como madre y creas en ella completamente, sin ninguna duda, que ella es madre de Jesús y madre de todos los creados, podrás nacer. Así lo dice la profecía del Padre. Entre tu descendencia y la descendencia de ella. O sea, para estar en esta lucha tienes que nacer de la mujer. Por eso Jesús lo dice al pie de la cruz. Mujer, he ahí a tus hijos. Y le dice a Juan, al discípulo, he ahí a tu madre. Por eso que los discípulos amaron a María y la reconocieron como madre. Y ya en el cielo la vieron coronada de todas las gracias. Bueno, ella ya era coronada de gracias en la Inmaculada Concepción. ¿Ya? Entonces, ya teniendo claro a qué seno vuelves, cuando Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo volverá el hombre ya viejo al seno de su madre? Ya, tú vuelves al seno de María. Recordemos conceptos que hemos visto. Los apóstoles estaban en una comunidad, veían signos del Espíritu Santo, pero no habían pasado por la muerte de Jesús y no había venido Pentecostés. ¿Ya? Cuando Jesús constituye a María como madre de Juan al pie de la cruz, después de eso viene Pentecostés y después de eso los discípulos pueden nacer de María. ¿Por qué tienen que nacer de María? Lo explico en mi video Chile Nuevo Israel. Porque María está libre de pecado. Por lo tanto, todo el que nazca del agua y del Espíritu estará libre de pecado, porque en Jesús sepultó el pecado al nacer del agua, pero como nacerá del Espíritu, él andará en las obras del Espíritu, por lo tanto tratará de nunca más pecar. ¿Ya? Y si peca, se arrepentirá de manera inmediata y pedirá, suplicará la misericordia de Dios para lavar sus culpas y reparar sus pecados, sus faltas. Entonces los discípulos veían a Jesús, pero no habían nacido del agua del Espíritu. ¿Cuándo nacieron? Cuando fueron bautizados de este Espíritu Santo y el Espíritu Santo los sacó de su miedo
y los bautizó en Pentecostés, y ellos salieron y los discípulos dieron testimonio de Jesús sin importar cómo iban a morir. Recuerda que a Pablo le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, a Juan lo crucificaron, ¿verdad? Y de manera invertida, a otros los apiedraron, ¿verdad? A otros, bueno, tuvieron todas muertes violentas, ¿ya? Pero también es un bautismo, la muerte por Jesús también es un bautismo. Y debe recordar también el Coliseo romano donde los primeros cristianos daban su vida. Y recuerda lo que dice Apocalipsis, vienen momentos difíciles en la iglesia, debes consolidarte en esto y tomar una decisión, ¿ya? Bueno, volvamos al tema. No quiero tomar otros temas que son importantes, pero esto nos preparará. Entonces el Espíritu Santo hará que tú salgas, ¿verdad?, desde el vientre materno, ¿ya? Tú nacerás, y al querer nacer tendrás el respaldo de Dios. Entonces ya sabemos que tú debes volver al seno de la Virgen María, ¿verdad?, y nacer. ¿Cuándo nacerás? Necesitas estar en el vientre. Y estar en el vientre, recuerda, los discípulos veían a Jesús, vieron obras del Espíritu Santo, lo vieron multiplicar el pan, vieron a Pedro caminar sobre las aguas, fortalecieron su fe en las obras del Espíritu, supieron a ciencia cierta, vieron, tocaron, palparon, escucharon a Jesús hacer milagros. Supieron que hay una vida en el Espíritu y que el Espíritu Santo está con ellos respaldándolos, ¿ya? Ahí estaban en el vientre materno. Y cuando son dados a luz es cuando ellos deciden ir y predicar la buena nueva, predicar el Evangelio y no tener miedo a la muerte. Ahí ellos nacen. ¿Y quién los saca? La madre, ¿verdad? Y las manos del Padre, pero nacen del vientre de María a través del Espíritu Santo. Tú ya dejas las obras de la carne, ya dejas la fornicación, dejas el alcoholismo, dejas la drogadicción, toda tu vida pasada, y asumes vivir, predicar el nombre de Jesucristo y hacer toda tu vida en torno a Dios. Por eso tú sales, te olvidas de tu vida humana y estás dispuesto a dar tu vida por el reino, por el Espíritu Santo, por el Padre, por el Hijo y por la Madre, en amor por Dios. Eso es nacer del agua del Espíritu, que tú ya tomaste la decisión. Por eso este bebé que vio obras como los apóstoles ya no tienen miedo y salen a predicar. Ellos saldrán como bebés, mirarán, ¿verdad? Aprenderán a gatear, a caminar. Después tendrán que aprender a hablar. Todo el desarrollo de una vida humana, ellos tienen que hacerla en el Espíritu, ¿ya? Entonces, en el Espíritu tú empiezas a ver cómo son las obras del Espíritu. Por eso tienes que ver lo que pasó en Garabanda, lo que pasó en Peña Blanca, lo que pasó en San Damiano. Esas son obras del Espíritu Santo con las cuales debes crecer, ¿ya? Y una vez que has nacido del agua del Espíritu, dice lo siguiente, en Marcos 16, versículo 15 al 20, el que crea y se bautice se salvará. Cuando tú naciste del agua del Espíritu, vas a hacer las obras del Espíritu, por lo tanto vas a querer hacer las obras. Fíjate, y les dijo, Jesús antes de irse al cielo les dijo, vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado, ¿ya? O sea, si tú crees, bueno, si te bautizaste, estás bien. Hay dos condiciones, el que crea y se bautice. Tú ya tienes el bautismo, perfecto. Pero ahora debes preguntarte, ¿yo creo en Dios? Tú me vas a decir, sí creo. Ya, yo te voy a decir ahora si tú crees o no. Estas señales acompañarán a los que crean. Entonces, si tú crees, unas señales te deben acompañar, dice Jesús. Si tú crees, unas señales te acompañarán para verificar si tú crees. ¿Y cuáles son esas señales? En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Yo te pregunto, ¿tú has expulsado alguna vez un demonio de una persona? ¿Sí o no? Lo más probable es que no.
¿Has hablado nuevas lenguas? No. ¿Sabes quién dijo estas palabras? Las dice Jesús en Marcos capítulo 16 versículos 15. Dice, para salvarte o para condenarte existen señales. ¿Cuál señal? El que crea y se bautice. Tú eres bautizado, perfecto. Ya, pero crees, hay una señal para ver si tú crees. ¿Y cuál es eso? El que crea lo acompañarán señales. ¿Cuáles señales? En el nombre de Jesús echarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Aparte de eso, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. ¿Ya? Después de esto, el Señor fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar a todos los lugares y el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Fíjate que cuando tú crees, impones las manos sobre los enfermos y quedan sanos, expulsan demonios y hablas nuevas lenguas. Son las obras del Espíritu Santo. Una persona que ha nacido del agua y del Espíritu hace las obras del Espíritu. ¿Ya? ¿Cuáles obras? Estas: resucitar muertos, ¿verdad? Pedro resucitó a Tabita. Pedro y Juan hicieron el milagro de que el paralítico caminara. Y las obras actuales son las del Padre Pío, que tenía bilocación, los estigmas, levitación, son las obras del Espíritu Santo. Te invito ahora a ver un pequeño video de cuando Pedro y Juan sanan a un paralítico, ¿ya? Pero fíjate que las obras del que han nacido del agua y del Espíritu son esas: imposición de manos, sanar enfermos, expulsar demonios. Son obras del que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha nacido de nuevo. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hemos visto ya cómo el sacerdote Pío hace milagros y cómo los apóstoles hacen milagros, ¿ya? Vimos simplemente un pequeño video de cuando Juan y Pedro sanan a un paralítico, ¿ya? Hay muchos hechos en los hechos de los apóstoles en la Biblia que hablan de lo que hizo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ahora está moviéndose ¿dónde? Con Pío de Pietrelcina, que es el santo más próximo que tenemos, ya que hizo grandes signos de Espíritu Santo. Pero actualmente el Espíritu Santo se está moviendo en las apariciones marianas. Ya, pero veamos esta imagen que te estoy mostrando ahora. Tú necesitas prepararte para nacer del agua del Espíritu. Necesitas estar ¿dónde? En una comunidad. Fíjate acá. Bueno, esta es una comunidad de oración. Extenderé este tema en un próximo clase. La clase siguiente voy a hablar de la comunidad de oración, ¿ya? Pero ahora estoy focalizándome en la comunidad de oración desde el punto de vista de nacer del agua y del Espíritu. Acá tenemos muchas cosas que ver, que es la clase que sigue.
Vamos a los dones, los carismas, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy día, ¿qué acabamos de ver? Estamos viendo nacer del agua y del Espíritu. Juan 3, 1, 10. Hemos reforzado toda la clase en esto, ¿ya? Y vimos un poquito, el que crea y se bautice se salvará. Lo vimos rápidamente, pero yo creo que vamos a hacer una clase solamente del que crea y se bautice se salvará. Pero enuncié más o menos de qué se trata. Pero todo el énfasis de la clase de hoy ha estado en nacer del agua del Espíritu, ¿ya? Después haremos una clase y el énfasis estará en creer y bautizarse. Después de eso tenemos que ver los 5 ministerios que enseña Pablo en Efesios, en la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 4, 11 al 16. Hay ministerios, ¿ya? Hay ministerios, o sea, hay un gobierno de las comunidades o grupos de oración o la iglesia en realidad. Esto es iglesia, ¿ya? Entonces en Pentecostés, fíjate que está María y el Espíritu Santo reparte los dones. Reparte dones, carismas y reparte frutos. El Espíritu Santo es el dador de vida, es el vivificador, el consolador, el que perdona pecados. Es Dios con nosotros. Este Espíritu Santo vive en ti y te da continuamente desde el Padre y desde el Hijo y desde la Madre. ¿Ya? Entonces tú necesitas nacer del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te siga dando llamas y tú seas bautizado en fuego todos los días y Él tenga una presencia real en ti, ¿ya? Entonces, fíjate, estos discípulos que están acá para nacer del agua y del Espíritu necesitaron vivir 3 años con Jesús, necesitaron entrenar. Te voy a dar un ejemplo. Para ser un futbolista profesional debes entrenar. Debes entrar a un equipo y prepararte a entrenar todos los días para jugar un partido de fútbol, ¿ya? Tú para nacer del agua del Espíritu debes entrenar tu espíritu. Debes tener vivencias en el Espíritu Santo. Debes tener esas vivencias, si no, no vas a nacer del agua y del Espíritu. No vas a tomar la decisión de dar tu vida por Jesús. Fíjate, los apóstoles vivieron 3 años con Jesús, vieron milagros, signos y prodigios. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la crucifixión, de la prueba máxima de ver morir a Jesús, ellos tuvieron miedo, salvo Juan, ¿ya? Pero cuando vino Pentecostés, ellos ya no tuvieron miedo porque nacieron del agua del Espíritu y fueron al frente y dieron testimonio de la verdad, de Dios, ¿verdad? Ellos nacieron del agua del Espíritu y fueron a dar testimonio. ¿Por qué? Porque recibieron el Espíritu Santo. Y cuando salieron a dar testimonio, ellos fueron y formaron comunidades. Pablo formó la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Corintios, ya, varias iglesias. Y en estas iglesias o comunidades de oración se juntaban, hacían oración, invocaban al Espíritu Santo, se bautizaban y creían. El que cree se bautiza y se salvará. ¿Y qué dice Jesús que ocurre en Marcos? Ellos impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Tomarán serpiente con sus manos, beberán veneno y no le hará daño, expulsarán demonios. Si tú no estás viendo eso, no estás creyendo. Es palabra de Jesús, no es solamente para los apóstoles ese envío, no es solamente para los apóstoles. Introduce ese concepto por favor en tu cabeza y compártelo con tu familia, con todos los que tú conozcas. Evangeliza, comparte esta información, es vital, ¿ya? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, te da nueva vida, has nacido desde María, desde el vientre de María espiritualmente. Ya te expliqué el por qué. Y acá tú, en una comunidad, vas a expulsar demonios, vas a ver signos del Espíritu Santo, vas a escuchar hablar de profecías, ¿verdad? Esto te va a dar el ambiente para que tú puedas nacer del agua del Espíritu. Una vez que tú naces, ya puedes salir de esta comunidad e ir a evangelizar. Puedes dar testimonio de Dios en cualquier lugar del mundo. Los apóstoles estuvieron en comunidad con Jesús, murió Jesús, debieron esperar recibir el Espíritu Santo, nacieron del agua del Espíritu. Después ellos salieron a formar otras comunidades y a enseñar lo que Jesús les enseñó. Les enseñó a dar profecías, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Les enseñó el camino de conversión y de vida en el Espíritu.
Y después ellos también se reunían en el círculo íntimo y hacían oración cada cierto tiempo. A eso le llamaban concilios, ¿ya? Pero también se reunían con sus propias comunidades y tenían oración. Eso hicieron los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué debes hacer tú hoy día? Debes formar una comunidad de oración. Es preciso que le des la oportunidad al Espíritu Santo de mostrarte las obras del Espíritu para que tú salgas desde el vientre y tomes la decisión viendo las obras del Espíritu Santo para nacer con un bautismo de fuego desde el agua y del Espíritu. Por eso es vital que tú tomes tu comunidad de oración, la formes. Debes formar una comunidad. Hoy día con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Con tus padres, tus madres, forma una comunidad de oración. Haz oración una vez a la semana. Invoca al Espíritu Santo. Habla de estos temas. Puedes cantar canciones de júbilo, alabanzas, rezar el rosario, pero lo más importante es invocar al Espíritu Santo y enseñar el Evangelio de Jesucristo, ¿ya? Eso es lo que necesitas hacer para nacer del agua y del Espíritu. Formar una comunidad de oración. Si no formas esta comunidad de oración, no podrás nacer del agua y del Espíritu porque no estarás viendo las obras del Espíritu, ¿ya? Las obras del Espíritu solamente las pueden ver los que nacieron del agua del Espíritu, y para eso necesitas una comunidad. Entonces, tú estás actualmente, cuando yo te pregunté al principio de esta clase, ¿has nacido del agua del Espíritu? Dudaste, ¿verdad? Tu respuesta no fue inmediata. ¿Y por qué? Yo te puedo dar testimonio. Yo nací del agua del Espíritu. Yo en una comunidad de oración acá, el Espíritu Santo me tomó, me infundió como un viento que envolvió mis piernas, mis brazos, ¿verdad? Y mi cabeza. Yo sentía que una ráfaga de viento me envolvía en las manos, ¿verdad? En los brazos, en las piernas y en la cabeza. Me envolvía el Espíritu Santo, me envolvía. Casi como que me alzaba, ¿ya? Y desde ahí yo nací del agua del Espíritu, ¿ya? Ese fue mi nacimiento. Pero en estas comunidades de oración yo he visto gente que toma formas de bebé, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo las hace nacer, ¿ya? Hay múltiples formas, ¿ya? ¿Cuáles formas? Mira, ve nuevamente mi video número 11, Garabandal y Peña Blanca, Dios con nosotros. Ve las obras del Espíritu ahí, ve cuando el vidente Miguel entra en trance, o ve también cuando Conchita también entra en trance, los videntes. Fíjate lo que ellos están viviendo. Ellos ya nacieron del agua del Espíritu, por lo tanto, están teniendo una experiencia en el Espíritu. Esa experiencia se dan aquí en las comunidades de oración, ya porque el Espíritu Santo está presente. Una aparición mariana es un nuevo Pentecostés. Es una comunidad de oración donde Dios te está mostrando que el Espíritu Santo existe y hace obras del Espíritu, hace obras de milagro. La aparición de Peña Blanca, Garabandal, San Damiano es como un Pentecostés. Es una comunidad que tú debes tener en tu casa, en tu hogar, donde Dios viva y te entregue mensajes, te consuele, te libere de espíritus, exorcismos. Fíjate, yo ya te mostré lo que pasa. En Marcos, Jesús dice: expulsen demonios, sanen enfermos, hablen nuevas lenguas, ¿verdad? Bueno, todo eso lo vamos a ver cuando yo hable de las comunidades. Pero el foco hoy día está puesto en que debes formar una comunidad de oración, y ese es el entrenamiento que tiene un futbolista para salir a ganar el partido. Debe entrenar. Tú puedes jugar al fútbol, sí, en tu casa, pero no eres un profesional. El que ha nacido del agua del Espíritu, por decirlo así, es un profesional. Es alguien que está dispuesto a dar su vida y dar lo mejor de sí para ganar, ¿ya? Eso lo hace un apóstol, y para eso tú necesitas entrenar tal como entrena un futbolista. Tú vas a necesitar una comunidad de oración. Necesitas invocar el Espíritu Santo, hablar del Evangelio y dejar un momento de oración en silencio para que el Espíritu Santo actúe. Ya. Hoy hemos visto nacer del agua del Espíritu y un poquito de el que cree y se bautice se salvará. Nos falta ver más en profundidad quien cree y se bautice se salvará. Los 5 ministerios, la comunidad. Bueno, tenemos hartos temas por delante.
Yo te invito ahora para que tú veas las obras del Espíritu y digas, nací del agua del Espíritu, ¿estoy dispuesto yo a ser un vidente? Esa es la pregunta. ¿Tú estás dispuesto a ser un vidente como Mama Rosa, como Conchita de Garabandal o como Miguel Ángel Poblete en Peña Blanca? Ellos, al tener esta experiencia espiritual, nacieron desde el agua y del Espíritu. Pero el nacer del agua y del Espíritu es un nacimiento, pero tú puedes, a pesar de haber nacido del agua y del Espíritu, renunciar a Dios. ¿Por qué? Porque siempre existe el libre albedrío. Recuerda, Luzbel era un ángel, pero se rebeló contra Dios y ahora es Satanás, ¿ya? La serpiente antigua. Aunque hayas nacido del agua del Espíritu, siempre tienes libertad y puedes renunciar a ser, tener la intimidad con Dios. Ya, por eso existen los demonios. ¿Ya? Por eso es que los videntes, como Miguel, a lo mejor no eligió el camino más santo, pero él tiene una prueba y hay algo ahí que descubrir para todos nosotros, hay una enseñanza. ¿Ya? Miguel nació del agua del Espíritu, se ofreció para la madre y eso es un gran mérito para él. ¿Ya? Igual que Conchita y Mama Rosa, ellos nacieron del agua del Espíritu. Yo te invito a mi canal para que revises estos videos, la aparición de Nuestra Señora de las Rosas, la Virgen María en San Damiano, Italia. Lo encuentras en mi canal de YouTube. También están las profecías de Peña Blanca, la Dama Blanca en La Paz, Peña Blanca, Chile. Es solamente un estudio profético, solo profecía. Todo lo que se dijo en profecía está acá. ¿Ya? Si tú quieres ver eventos reales de lo que pasó, eso es Peña Blanca, Garabandal, ahí están videos de lo que ocurrió verdaderamente. Y si tú quieres ver los milagros que están pendientes y que se van a cumplir, tienes que ver Garabandal, Peña Blanca, los milagros. Ahí están los milagros que se van a cumplir próximamente, tanto en el aviso, castigo y milagro. Esos están acá. Se van a cumplir milagros en Peña Blanca y en Garabandal y van a tener una diferencia de 1 o 2 semanas. Primero se hará el milagro en Garabandal y después se van a dar los milagros en Peña Blanca, Chile. Y en este video yo digo cuáles son los milagros que se van a dar y me baso en el libro de las profecías de Peña Blanca. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa o la próxima clase. Un abrazo y que el Dios de la vida les proporcione a ustedes un nacimiento del agua del Espíritu cuando tomen la decisión de seguir a Dios de manera total. Pero para eso necesitarás formar una comunidad de oración. ¿Por qué? Porque los apóstoles tuvieron una comunidad que eran los 12 y Jesús, y después se fueron y formaron comunidades de oración donde estaban. Entonces tú debes congregarte y hacer oración. Ir a misa es solamente ir a misa, pero no es una comunidad donde se hace oración y se le permite al Espíritu Santo actuar en cada uno de los que están allí. ¿Ya? La misa sí es la máxima celebración. Es difícil el camino, es muy fácil tropezar. Somos cual niños perdidos que no podemos avanzar. María, María, la Dama Blanca de la Paz.